Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos reúne la celebración de los misterios de nuestra fe. Celebrando la Eucaristía, celebramos la vida que Jesús, el Hijo de Dios, nos ha dado abundante y eterna. En la situación que estamos viviendo, de pico más alto de la pandemia, los signos que Jesús realiza en el Evangelio nos muestran que solo Él hace presente el poder y la bondad de Dios. Celebremos con gozo y confianza la Sagrada Eucaristía. Queridos hermanos, para hacer digna esta celebración, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados y pidámosle a Él perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, piedad de nosotros. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz,
Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar con atención la palabra de Dios. Las palabras del sabio explican el origen de la muerte, que no procede de Dios y es una realidad presente en la vida del ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, hace presente al Dios de la vida, poniendo de manifiesto su poder ante la enfermedad y ante la muerte. El Dios que da vida al ser humano y lo ha creado bueno está en el fondo de las motivaciones del cristiano, que se muestra solidario y es generoso con los hermanos. El don de la fe, que se aprecia en el trasfondo de los textos de hoy, es requisito indispensable para que Dios actúe. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de aún abandono. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Todos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Dañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te haré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que ustedes sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en empeño y en amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad. Pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando ustedes estrecheces, se trata de igualar. En este momento, la abundancia de ustedes remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie la carencia de ustedes. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Permítanme enlazar, queridos hermanos, con unas frases del domingo pasado, lo que hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que aún no tienen fe? Jesús hoy le responde a Jairo cuando le ha solicitado ir a ver su niña y ya le han anunciado que la niña ha muerto: no temas, basta que tengas fe. Y estas expresiones, queridos hermanos, nos van diciendo y nos van mostrando que cada uno de estos hechos que hemos recorrido en el Evangelio de San Marcos, pues nos están hablando precisamente de eso, de la fe. Y nos van mostrando y nos van poniendo elementos precisamente para entender qué es la fe. Ya en las mismas palabras de Jesús, la fe consiste en no tener miedo, en vencer el miedo. Y ya con los acontecimientos que escuchamos en los 2 milagros que ocurren hoy, pues nos vamos dando cuenta de otros elementos. Curiosamente, en la narración de Jairo, que le pide a Jesús que vaya por su hija que está muy delicada, aparece también la narración de esta mujer que tiene durante mucho tiempo flujos de sangre. Y ustedes se fijan que hizo todo lo humanamente posible, lo decimos con esa expresión, para poder recuperarse, y no lo pudo hacer. Encontrarse con Jesús, pues fue precisamente el deseo, así sea a hurtadillas, de captar de él pues el don de acabar con esa dificultad y esa enfermedad. Había fe en la mujer. Lo interesante de todo eso es la respuesta que le da Jesús a esta mujer en torno a la fe, y que nos enseña precisamente en qué consiste la fe. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Queridos hermanos, la fe, más que una realidad que debemos tener por dentro, es un convencimiento de algo. Y el convencimiento es que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y un padre cuida de sus hijos. De ahí la expresión de Jesús, que suena bastante curiosa. Nunca es Jesús tan abierto para decir hija. Y a esta mujer mayor le dice hija. Curiosamente, des en cuenta que Jairo está pidiendo por su hija. La fe es tener esa filiación, sentirme hijo, hija de Dios. ¿Pero para qué tenemos fe? Dice, tu fe te ha salvado. El único que nos puede rescatar de distintas situaciones y de distintas realidades, y obviamente de esas realidades que no son del querer y de la voluntad de Dios, es Dios mismo. Y a Él acudimos y en Él confiamos para alcanzar esa salvación. Y ahí des en cuenta que por encima de la dolencia, de la enfermedad, hay una realidad más grande que se llama salvación. Y todavía hay una realidad mucho más grande, que es la que misteriosamente se narra en todo esto. Y es que nosotros tenemos fe para tener vida. En el pensamiento judío,
La sangre era la sede de la vida. Imagínense una mujer con 12 años de sufrimiento porque tenía flujos de sangre. En una manera simbólica podemos decir que estaba perdiendo la vida poco a poco. Y quería acudir a Jesús precisamente para que eso se solucionara y que ella no perdiera la vida. Y des en cuenta cómo en la situación de la hija de Jairo le dicen, pues tu hija ya se murió, ¿para qué molestar más al maestro? Y estamos hablando de la vida. Y Jesús está diciendo, no, es que ella no está muerta, ella está dormida. A ti te digo, niña, levántate. Le está diciendo precisamente, vive. Y yo no sé si alcanzamos a percibir y a captar que una cosa es tener vida y otra cosa es estar revitalizado. Nosotros podemos estar con vida y caminar de aquí para allá, pero si no tenemos el ánimo, el entusiasmo, la energía, el positivismo, la fuerza que nos anime a hacer las cosas, pues andamos, vivimos, pero no tenemos ese ser, ese espíritu, ese ímpetu que es el que nos hace de verdad vivir con entusiasmo y alegría. Casi podemos decir con la narración, estamos dormidos. ¿Para qué tenemos fe? Para tener vida y para ser revitalizados por Dios, por su Santo Espíritu. Estos tres acontecimientos, queridos hermanos, no son casualidad. La queja de los discípulos el domingo pasado era eso: ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que muramos? Y des en cuenta que la pregunta de Jesús ahora se responde con todos estos acontecimientos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Queridos hermanos, con lo que hemos escuchado en el camino del Evangelio de San Marcos en estos 2 últimos domingos, revisemos un poco nuestra fe y pidámosle al Señor que con la fe nos dé vida y nos revitalice con la fuerza de su Santo Espíritu para levantarnos y para hacer siempre su santa voluntad. Que no hagamos las cosas a hurtadillas, porque tarde que temprano el Señor se entera. Que sepamos ser sinceros ante el Señor para que así también alcancemos la salvación. La fe vence el miedo, pero la fe da vida. Que el Señor nos ayude a revitalizar nuestra fe. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, con la confianza puesta en Dios que quiere nuestro bien y nos da la vida, presentemos nuestra plegaria en favor de la Iglesia y del mundo, diciendo: Dios de la vida, Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que con su predicación y con su vida
nos muestren el auténtico rostro del Dios de la vida. Dios de la vida, escucha. Por los que tienen el poder y dirigen nuestros pueblos, para que no intenten lograr la paz empuñando las armas, sino que defiendan la tolerancia, la justicia, la concordia y la unidad con las armas del diálogo y la sensatez. Dios de la vida, escucha. Por todos los enfermos, los que yacen en los hospitales o en sus casas, los contagiados del COVID-19 y los enfermos crónicos o terminales, para que se pongan delante de Jesús, insistiendo en su necesidad, y las personas que están a su lado les asistan y den calidad de vida. Dios de la vida, escucha. Por todos los que estamos aquí cargados de peticiones y preocupaciones, para que el Señor nos escuche propicio y tenga piedad de los más angustiados. Dios de la vida, escucha. Por todos los que han tenido que morir en la pobreza y en soledad, sin compañía ni ayuda sacramental, para que el Señor, en su misericordia, los acoja en el reino de la vida. Dios de la vida, escucha. En un momento de silencio presentémosle al Señor nuestras súplicas y peticiones personales. Unamos todas nuestras plegarias diciendo, Dios de la vida, escucha. Dios de la vida, escúchanos. Padre Santo, de quien procede todo bien, escucha las súplicas de tus hijos y concédenos en tu bondad lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero, conversar. Sentir de nuevo viento cálido, verme en tus brazos, sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que en su palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria. Canta. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, en el cielo. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Dios. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados en la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Padre, por ellos ruego, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, yo soy digno
vengo ante ti para alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme, sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón al alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme, sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te falte, solo Dios basta. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en la caridad perpetua demos frutos que siempre permanecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este desierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor es con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. En prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, toda mi vida, yo lo ofrezco del todo a vos. Mi corazón